Carla Acosta. Presente. Rodrigo Aguilar. Presente. Rodrigo Arroyo. Presente. Jessica Campos. Jessica. Norberto Castro. César Centeno. Presente. Okay. Sisley Chan. Ok, Sisley. Ya te vi. Adrián Coronel. Ok, Adrián. Jonathan Escobedo. Francisco Esperón. Francisco tampoco. Brian García. Presente. Okay. ¿No me escuchó, maestra? Ah, ya te escucho, Francisco. Ahora sí. Ok. Juan González. Juan González, ¿dónde está? María Fernanda. Ah, Lorenzo. Sharon Martín. Joaquín Martínez. Presente. Okay. Viviana Pacheco. Okay. Lady Pardenilla. Presente. José Paul. José. Presente. Ok. Fernanda Rojo. Presente. Maestra, Dime. perdón, ese de Sharon Martín, le está fallando su internet. Sharon. Entonces yo puedo comentar. Ok. Bueno, dile que se comunique también con la coordinadora para que me pueda dar la autorización de justificarla en caso de que tenga problemas. ¿Sale? Ok, ahí te le digo. Por favor. María Fernanda Rufino. ¿Cómo está? Nayeli Sierra. Presente. Verónica Sierra. Presente. Cristina Sobranes. Cristina. Cristina, te veo, pero no te escucho. Guadalupe Rosario Torres. Presente. Y Alicia Zapata. Presente, maestra. Ok. ¿Alguien más ingresó después? Está ingresando. Buenos días. Buenos días. Eres Rufino, ¿verdad, María Fernanda? Sí. ¿Y quién más ingresó? ¿Quién más? Yo, maestra. Jessica Campos, ok. Bueno. Bueno, primero vamos a hacer una retroalimentación de los ejercicios que vimos la clase anterior, tanto del cuadro de variables, para que quede un poco más claro esos conceptos, y de los ejercicios que les envié de las medidas de dispersión. Ok. Viviana, ¿ya andas por aquí? Viviana Pacheco. Sí. Pacheco. Ok. Entonces, estos son los ejercicios que vimos tanto la clase de la semana pasada como de tanto del cuadro de variables como de las medidas de dispersión. Vamos a empezar primero con el cuadro de variables. Habíamos visto en la clase anterior que había una principal clasificación de las variables. ¿Cuál vimos?
¿en qué se pueden dividir las variables? ¿O qué tipo de variables hay? La varianza. Media, aritmética, mediana, No, moda, ¿no? variables. La No, dependiente. Cuantitativas y cualitativas. Exacto. Variables dijimos que es una característica. Entonces las variables yo las puedo dividir, por ahí dijeron dependiente o independiente. Otra clasificación es cualitativas y cuantitativas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos de cual y cuantitativas? Que la cualitativa habla de una característica y la cuantitativa de cantidades. Exacto. Cualitativa me refiere a categorías o cualidades, y en la cuantitativa ya me habla de cuestiones numéricas, en números. La cuantitativa o numérica dijimos que la podíamos dividir en dos. ¿Cuáles eran esos dos tipos? Discreta y continua. Discreta y continua. Discreta dijimos son números enteros y continua tiene decimales. La cualitativa dijimos que la podemos dividir en cuáles dos. La cualitativa. Cualitativa y cuantitativa. Ajá. Nominal y Ordinal. Ordinal. ordinal, exacto. Nominal es sin orden, las categorías no tienen orden, y la ordinal sí, forzosamente tiene que haber un orden o secuencia de estas, ¿ok? Y también por ahí mencionaron las variables dependientes, esta es que está afectada por otra, y la variable independiente, esta no está afectada por nadie y es la que afecta a la otra, ¿ok? Entonces dijimos, de acuerdo a estos tipos de variables, podemos aplicar varias pruebas estadísticas. Ahora sí, las medidas de tendencia central, dijimos que solamente nos ayudan a describir la información del centro. Y ahí sí, ¿cuáles son? Las de tendencia central. Moda. Moda, media. Moda, Mediana, promedio. moda, media y mediana, que mediana es lo mismo que promedio. Y las de dispersión, ¿cuáles son? Rango. Desviación. Varianza. Rango, Desviación estándar. Estándar. Varianza. rango, Varianza. varianza y desviación estándar. Estas me ayudan para ver qué tan variables o dispersos son mis datos, ¿ok? Dijimos que tanto las de tendencia central como las de dispersión solamente las puedo aplicar cuando mis variables son cuantitativas, cuando son numéricas. Si yo tengo categorías como color, nivel socioeconómico, no puedo aplicar una media o no puedo aplicar una varianza. Entonces, recapitulando el cuadrito que estábamos viendo y que les pedí la semana pasada, creo que solamente hicimos la retroalimentación de los tres primeros. Creo que solamente hicimos de estos tres. Vamos a ver las respuestas de las otras 5 características o de 5 ejemplos. En la 4 les decía, si yo quiero conocer el número de hermanos de los habitantes de una ciudad, dijimos que población es a quiénes voy a estudiar. La pregunta que yo me hago para responder quién es mi población es a quién voy a estudiar. En este caso, ¿a quién voy a estudiar? Pues a los habitantes de una ciudad. Hablamos también sobre la muestra. ¿Qué dijimos que es la muestra y en qué casos la utilizo? Cuando la población es mucha, se utiliza la muestra para... Cuando la población es muy grande. ¿Algo más? No, ya está. Exacto. Cuando mi población es muy grande y me es imposible medir a todos, entonces en esos casos sí, tengo que hacer una muestra o seleccionar solamente algunos cuantos para poder pues aplicar las encuestas, etcétera. Entonces, en este ejemplo, pues como son los habitantes... Son como esas que hace el INEGI y a veces tiene que contar, ¿no? Exacto. Ahí en lo que hace el INEGI, por ejemplo, cuando hace las encuestas, en algunos casos sí saca una muestra, no nos encuesta a todos. Cuando es un censo, ahí sí tiene que contar a todos y cada uno de los mexicanos, porque ahí sí un censo sí te habla de todos. Y ahí sí tiene que ir de casa en casa y por eso es muy largo y por eso no lo hacen cada año, porque pues, lleva bastante tiempo.
Pero cuando no, pues sí selecciono solamente una muestra. Variable estadística acabamos de ver que es la característica, es decir, aquí yo me pregunto, ¿qué voy a medir? ¿Qué voy a medir en este ejemplo? Pues el número de hermanos que tiene. Y este tipo de variable que es, pues es cuantitativa, porque voy a recibir como respuesta un número y va a ser entero, por lo tanto es discreta. Yo aquí les pedí solamente que me pusieran quali o quanti, está bien, pero aquí vamos a desglosarlo un poquito más para que veamos esa subclasificación. Las 5 les decía, cantidad de mesas en un aula, y aquí mi población, pues son las mesas, a ellos voy a evaluar. ¿Es necesario hacer una muestra? Pues no, porque pues en un aula hay pocas mesas, entonces bien podía medir a todas. Mi variable o qué es lo que quiero conocer, la cantidad de mesas. Eso es lo que me interesa. ¿Qué tipo de variable es? Pues igual sería numérica y también sería discreta, porque voy a tener pues, la cantidad de mesas enteras. La siguiente, la longitud de las calles de una ciudad. Aquí, ¿a quién voy a evaluar? Pues a las calles. Habíamos visto que como población o los elementos o individuos que puedo evaluar pueden ser tanto personas como animales, como objetos en este caso. Como mesas o calles. Esa es mi población, la cantidad, las calles de una ciudad. ¿Sería necesario hacer una muestra? Aquí puse que sí, puesto que pues en una ciudad, ok, ahorita vuelvo a pasar otra vez lista para quienes acaban de ingresar, ¿sale? Para Norberto y creo que Shannon que ya ingresó. Ahorita vuelvo a pasar lista. Perfecto. Entonces, en esta, pues como una ciudad tiene muchísimas calles, entonces muy probablemente sí necesitaría hacer una muestra, por eso les puse que sí. La variable de esas calles, ¿qué voy a medir? La longitud o la distancia. Esa es mi variable. Y este tipo de variable, pues sí me acepta que sean números decimales. Por lo tanto, mi variable sería cuantitativa continua, porque sí puedo tener, pues la calle mide 11.5 kilómetros o 200.8 metros. Sí me da esa opción. Por lo tanto, es continua. En estas 7, no recuerdo si la resolvimos en la clase anterior, pero ¿qué pusieron en esta, en las 7, de los partidos más votados en unas elecciones? ¿Quién es la población de estudio? ¿Alguien puso algo diferente a lo que yo puse acá como respuesta? Sí, se había visto. Yo había Ya lo puesto habíamos visto. partido. Ok. Yo había puesto el partido. Sí, yo igual puse partido. Partido, ok. ¿Todos pusieron partido en la población? Sí. Yo puse personas, los votos de las personas. Sí, aquí en población podría ser, yo puse habitantes votantes, porque a final de cuentas yo voy a contabilizar cuál es el partido que más estuvo votado. Esa es mi característica. Mi variable ahí sería el partido. ¿Quiénes son a los que voy a evaluar? Pues pueden poner incluso los votos, el número de votos que hubo en unas elecciones o en las casillas, o los habitantes que fueron a votar, porque cada voto pues representa a un habitante. Entonces aquí en población bien podrían poner los votos o los habitantes votantes, aquellos que fueron para votar. Ciudadanos. Esa es mi población. O los ciudadanos, exacto. Ciudadanos votantes tiene que ser, ¿verdad? Exacto, los ciudadanos también, porque fueron ellos quienes dieron esa opinión. ¿Sería necesario hacer una muestra? Aquí yo también puse que sí, puesto que en una ciudad o en unas elecciones más bien, pues pueden ser muchísimos, ¿no? Si hablamos de elecciones para presidente, pues es todo México. Si hablamos de elecciones de un estado, pues igual son miles de personas por estado. Por lo tanto, sí sería necesario realizar una muestra. Esto es como lo que hacen, no sé, tomando en cuenta lo de las elecciones. Antes de que sean las elecciones, casi siempre, no sé si les ha pasado, pasan como que de casa en casa para ver por quién votarías, ¿no? Como para tener un preliminar de cuál podría ser el posible ganador. Entonces, ¿a quiénes encuestan o quiénes evalúan? Pues a las personas. Y con eso determinan cuál es el partido que más votos podría tener.
La variable aquí sí es el partido. Ajá. Aquí la característica que voy a medir es el partido que tuvo más votos. Y aquí en el tipo de variables, pues como es el tipo de partidos, PRI, PAN, PRD, Morena, etcétera, es cualitativa. Y lo puse ordinal porque aquí sí me interesa el orden. No me interesa solamente conocer los partidos por los que votaron, sino conocer quién es el que más tuvo votos. O sea, sí voy a tener un orden desde el más votado hasta el que tuvo menos. Por lo tanto, aquí sí sería ordinal, porque sí me interesa el orden. ¿Alguna duda en este ejercicio? Porque en este creo que es donde creo que hubo más complicaciones. Sí, ¿Alguna duda? Bueno, Dime. sí, no me quedó muy claro. O sea, sí entendí lo de cuantitativo y cualitativo, pero lo segundo no mucho, lo de discreto, eso no. Ok. No. Cuantitativo lo divido en dos, continuo y discreto. Discreto es cuando el número es entero. Por ejemplo, número de mesas, yo no puedo tener una mesa y media. O tengo una, o tengo dos, o tengo tres, o tengo cuatro. Hermanos, número de hermanos, yo no puedo tener un hermano y 3/4. O tengo uno, o tengo dos, o tengo tres. Cuando mi respuesta es un número entero, entonces es discreta. Continua es cuando sí me permite decimales, por ejemplo, el peso. Puedo pasar 60.7 o 70.2, puedo medir 1.8 metros, 1.5. Cuando sí me acepta decimales, entonces es continuo. Esa es la diferencia. En el caso de la cualitativa, nominal es cuando las categorías no tienen orden. Por ejemplo, color. El color yo lo puedo enlistar por negro, blanco, rojo, azul o café, amarillo, morado. No tiene un orden, o sea, no va primero el rojo y después el azul. Puedo, ¿cómo decirlo? Puedo enlistarlos sin que tenga un orden en específico. Esa es la nominal. La ordinal sí tiene que haber un orden. Por ejemplo, nivel socioeconómico. Siempre empiezo con el bajo, medio y alto. O alto, bajo y medio. O sea, tiene un orden. Tiene una secuencia. Esa es la diferencia entre estas. Ajá. Profesora, pero por ejemplo el color sí puede ser ordinal, ¿no? Si la pregunta fuera diferente, o sea, ¿cuál es el color favorito o algo así? ¿O no? Ajá, exacto. ¿Cuál es el color que tiene más preferencia o el color con más votos? Ajá. Ese sí. Depende de la forma en la que te lo digan, sí. Okay. Por ejemplo, el de acá abajo. El de acá abajo solamente te dice cuál es el color del pelo. O sea, a mí lo que me interesa solamente es evaluar el color del cabello de los caballos. No me interesa conocer cuál es el color más predominante en los caballos, en el cabello de los caballos, en el pelo de los caballos. Aquí solamente me interesa el color. ¿Quién es mi población de estudio? Pues los caballos. A ellos voy a evaluar. Puse que sí es necesario hacer una muestra, puesto que en una ciudad, así como hay miles de personas, pues también puede haber muchos caballos, cientos, entonces sería complicado evaluar a todos, por eso puse que sí. ¿Cuál es la característica? Pues el color, y aquí sería cualitativa nominal, porque no me está diciendo cuál es el color más predominante, sino el color. ¿Alguna duda hasta acá? Ya quedó claro. Perfecto. Maestra, yo tengo una duda. Las variables dependientes dijo que era la causa, ¿no? O sea, como efectos. Sí, la dependiente es el efecto y la independiente es la causa. Ok. Por ejemplo, el hecho de que yo consuma refrescos me va a predisponer a diabetes. Ahí mi variable dependiente es que yo tenga diabetes. Ese es mi efecto. ¿Y cuál es mi causa o mi variable independiente que va a afectar a esta? Pues el consumo de refrescos. Ok. Perdón, maestra.
Listo, una disculpa. Bueno, sí, así es como lo ponemos en las características. Dependiendo mucho de la información o de la forma en la que se Sí, plantea, maestra. pues es la respuesta. Ujú. Maestra, Y dime. en la, como lo que explicó, lo último que explicó es en la independiente es la causa Sí, y la dependiente, ¿qué viene siendo? Como que dice. la consecuencia o el efecto. Ok, Ujú. gracias. De nada. Y esto era en cuanto a las medidas descriptivas. Todas, tanto las medidas de tendencia central como las de dispersión, vienen siendo medidas descriptivas porque solamente me dan información, pues me describen mis datos, nada más, ¿no? Ya si quiero hacer otras cosas de ver si una es causa y otra es efecto, vamos a ver otras pruebas al respecto. Pero esta era la... Vamos a irlo viendo por partes para ver si hay dudas y si les dio los mismos resultados. Primero tengo de estas 9 personas el peso. Y quiero sacar la media. ¿Cómo sacábamos la media o el promedio? Sumábamos todo y lo dividíamos Sumábamos en todas las número de cantidades, datos. se dividía entre 9. Ujú. Exacto. Sumo todos los valores y los divido en el número de personas que yo tengo, que en este caso son 9. Y haciendo eso, a mí me da 3.1. Cotéjenlo con los resultados que ustedes obtuvieron. Mediana. ¿Cómo obtengo la mediana? Se ordenan los valores de menor a mayor. Y ya después Ujú. obtenemos el del medio. Exacto. Primero tengo que ordenar los datos de menor a mayor y aquí se los puse los 9 valores. Y el que me queda en el centro, esa es mi mediana. Aquí como tengo 9 datos, pues dijimos sí nos da un número en el centro. Pero ¿qué pasaba si tenía número de valores impares? Se Perdón, sumaban los del pares. medio, Ajá. se sumaban los del Ajá. medio y se dividían entre 2. Exacto. Si yo tuviera solamente 8 valores, pues me quedan 2 en el centro, que serían 2, estos 2. Si tuviera hasta acá, solamente me quedarían estos 2 valores en el centro, el 3 y el 3.2, lo sumo y lo divido entre 2. La moda, ¿cómo saco la moda? La cantidad de veces que se repite el número. El número que se repite más veces. Ajá. ¿Cuál es el número que se repite aquí más veces? Pues el 2.8, porque tengo 1 y 2 veces. Todos los demás números solamente aparecen una sola vez. Rango, ¿cómo lo sacaba? Cantidad mayor menos cantidad menor. El valor más grande, que en este caso es 4.1, menos el más pequeño, y creo que les da 1.9, ¿no? 1.9. Exacto, ese es el rango. Varianza, que era como que la más detallada o la más complicadita de hacer. ¿Cómo la sacábamos? Teníamos la fórmula y decíamos que a cada uno de los valores que yo tengo le voy a restar el promedio que saqué, que en este caso fue 3.1. A cada valor, una vez que se lo resto, dijimos que lo elevo al cuadrado. Y aquí mucho ojo. Dijimos que cualquier valor que es elevado al cuadrado, sea positivo o negativo, siempre voy a obtener números positivos. Siempre después de que lo elevo al cuadrado es positivo, ¿sí? En mi promedio, a mí me dio 3.18, o sea, use un número más, ¿no importa? No, no importa. Si agarraron ok. 2 decimales, no hay problema. Sí va a variar un poquito. Seguramente no te dio lo mismo en la varianza ni en la desviación, pero debe ser mínima la Exacto. variación. Se maneja de Ok. pero de exacto. No se Ajá. redondea. No redondea, pero ella agarró 2 decimales, ¿no? Porque te da 3.18, ¿no? Sí, lo Sí. mismo me pasó 3.18 y 51.22. Con ellos Sí, trabajé. igual a mí. Sí, no hay problema. Si agarran 2 decimales, no hay problema. De aquí en adelante, cuando vayamos a hacer los ejercicios, siempre de preferencia ya vayan agarrando 2 decimales. Si agarraron uno aquí o 2, no hay problema. Mientras el procedimiento esté bien, no hay problema. Ok, gracias, maestra. De nada. Entonces lo elevo al cuadrado.
todos los valores deben de ser positivos y una vez que los elevo al cuadrado ya los sumo. La sumatoria a mí me da, como solamente agarré un decimal, me da 2.9. No sé a ustedes que agarraron 2 decimales, ¿qué valor les da la sumatoria? 2.8296. 2.82. 2.9. 96. Ujú. Sí, no es mucha la diferencia. Está bien. Ujú. Una vez que ya lo sumamos, entonces dijimos que hay que dividirlo entre el número de valores menos 1, es decir, entre 8. Y a mí me da 0.36. No sé cuánto les da a ustedes, quienes agarraron 2 decimales. 3537. 0.3537, ok, no hay problema. ¿Los demás les dio lo mismo? ¿O? 0.3625. Ujú. Está bien. La varianza, una vez que la tengo, solamente le saco la raíz cuadrada para que yo obtenga mi desviación estándar. Y obviamente si aquí les dio 0.35, pues aquí no les va a dar 0.6 exacto, les debe dar 0.5, punto y algo, ¿no? 0.59, 0.58. Ujú. Pero igual, pues está bien. 594 da. Ujú. Es muy cercano a 0.6. Ujú. Y en el otro, desde la talla, igual. Aquí tenemos ya las respuestas. A mí me da el promedio sumando y dividiéndolo entre 9, me da 51.2. Bueno, yo lo dejé nada más redondeado. No redondeado, o agarré solamente un decimal, ¿no? Creo que les da 51.22, ¿no? Sí. Sí. Si agarraron los 2 decimales, no hay problema. Está bien. Mediana, acomodando los datos de menor a mayor, el que está en el centro es 51. La moda, aquí tenemos varios números que se repiten la misma cantidad de veces. Tengo 4 valores que se repiten en 2 veces. Por esa razón hay que poner los 4. Tengo el 50, el 51, el 52 y el 54. Todos se repiten mínimo 2 veces. Todos los demás creo que nada más una. Creo que solo es el 47 el que se repite una vez. Uh-huh. Y bueno, no puse el rango. El rango es 54 menos el más pequeño que es 47. Les debería de haber dado 7. Uh-huh. Varianza igual. A cada valor le resto el promedio. Si pusieron 51.22 les va a variar un poquito, pero debe ser mínimo. Sumamos los valores que ya están elevados al cuadrado y los divido entre 8, porque es número de personas menos 1. A mí me da 4.69. No sé a ustedes cuánto les da. Igual. Es que agarren Lo 9. mismo. Agarren 9 personas. Agarraste 9 personas. ¿Para qué? ¿Para la división, Brian? Para la división. Puse mal mi decimal y salió mal el resto. Me dio 4.1733, pero porque lo dividí entre 9. Por ejemplo, dividir 37.56 entre 9. Ah, no. Tiene que ser entre 9 menos 1. Eso sí está mal. Ya me dio mal todo. Es de la fórmula eso esa. sí. Maestro, pero cambia en algún modo la fórmula, porque estuve apoyándome en internet y a mí me salía lo mismo que Brian, que era entre 9, solo que pues yo entré igual a las diapositivas, ya veía, o sea, veía que decía la fórmula entre el número de personas menos 1, y en internet solo muestran entre el número de personas, y también decía que dependía si era, creo que una población o si era una muestra. Muestra, sí. Sí varía. Sí, esa fórmula que ustedes encontraron donde solamente lo dividen entre el número de personas, creo que el símbolo de varianza no es ese al cuadrado, ¿cierto? El simbolito. Tiene un símbolo como de una letra griega. Sí, el sigma, que es la sumatoria. El sigma, exacto. No, el sigma no es sumatoria. El sigma, ¿no? Ahorita no. Perdón, sí es sumatoria, pero hay unas referencias que ponen el símbolo de varianza, pero con la letra en sigma en minúscula.
Ahorita se las muestro para que me entiendan. Pero sí varía. Lo que tú mencionaste es cierto, Rodrigo. Cuando quiero sacar la varianza de una población, entonces no lo divido entre n-1, lo divido entre el total de personas. Pero si somos muy estrictos, eso es prácticamente imposible. Es muy difícil tener la varianza o los datos de una población, porque entonces para eso tendría que evaluar a todos. Por ejemplo, si yo quisiera conocer el peso de todos los adultos mexicanos, o sea, de toda la población mexicana, tendría que pesar a todos y cada uno. Y entonces hacer todo esto y entonces sí lo divido entre el número total de mexicanos. Pero como eso es muy poco probable que yo lo pueda hacer, pues para eso mejor saco una muestra. Y cuando es una muestra, entonces sí lo divido entre n-1. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces aquí... Entonces sí está mal el mío, todo. Sí, tiene que ser entre n-1. Okay. Ahí sí. Porque vamos a estar trabajando con una muestra. Creo que es esta la que ustedes encontraron. Ahorita se las pongo. Si hubiera sido examen, me hubiera puesto todo mal, aunque hubiera estado todo bien. Solamente hubiera bajado puntos, porque parte del procedimiento no está completo. O sea, totalmente mal, ¿no? Pero no está completo. Creo que esa es la que ustedes encontraron, ¿no? Este simbolito. Ajá. Y lo dividen entre el número de observaciones. Sí, ese. De hecho, todos esos símbolos me confunden mucho. Porque son símbolos, varía luego a veces un poquito dependiendo de cada autor. Vean, por aquí te ponen un poquito diferente, te ponen la media y esto igual es varianza de la población. Y aquí también te lo ponen como N. Por no ver la clase otra vez, Rodrigo. Ajá, esta es sumatoria, pero esta es varianza. Entonces, esto solamente es cuando la varianza es de una población. Cuando lo tengo de una muestra, entonces sí es n-1. Correcto. Sí. Entonces vamos a concluir con esto. Entonces sí, Brian, nada más modifica esto. No es entre 9, sino es entre 8, para que ya te dé el valor exacto. Si les da un poquito diferente porque pusieron 2 decimales desde acá, no hay problema. Todo su procedimiento está bien, lo único que varió pues el número de decimales. Y a esta varianza pues le saco la raíz cuadrada y entonces a mí la desviación estándar me da 2.16. No sé a ustedes cuánto les da, porque si la varianza es diferente pues Eso nos da. Lo mismo, 2.16. Sí. Okay. Tanto la varianza como la desviación estándar. Como la desviación. Ok. ¿Alguien más le dio un valor diferente? A mí me dio 2.20. 2.20. Ajá. ¿Cuánto te había dado la varianza? 4.87. Por eso te da un poquito diferente, pero no hay problema. Está muy cercano. 2.20 a 2.16 es muy similar. Mío me dio la desviación estándar, es igual, pero la varianza no. Es 4.68. Ah, sí, porque es muy poquita la diferencia. Sí, está bien. ¿Alguna otra duda al respecto de esto? Ninguna. Ok, entonces vamos a pasar lista. ¿Quiénes llegaron después? ¿Llegó Norberto? ¿Norberto llegó? Martín Padilla, maestra. Martín. Martín. ¿Quién más? ¿David González llegó? Sí, presente. González. Okay. Y nadie más, ¿verdad? Jonathan. ¿Llegó Jonathan? ¿Jonathan sigue asistiendo a sus demás clases? ¿No saben? Desde la semana pasada no ha asistido, maestra. No sabemos nada de él. No sabemos nada de él. Ok, para reportarlo. Ok, gracias. Ok, Norberto, sí, ya te puse asistencia también. Entonces, bueno, les voy a finalizar la sesión y se vuelvan a conectar, por favor.